Bueno, seguimos acá en el programa, vamos con el segundo bloque, la voz en las escuelas. Bueno, ya sabes, siempre recolectamos audios de compañeros, compañeras sobre, un tema que hoy día el tema, y teníamos una pregunta que les hemos hecho. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era ¿cómo ves que impacta la pobreza en tu escuela? Y para vos, ¿qué debería hacer el gobierno, digamos, como respuesta a esto, verdad? Claro, así que le estuvimos preguntando, compañeros, compañeras. También se podría haber preguntado qué hace el sindicato también ante esto también, así que ya tenemos los audios, así que si querés pasamos y los vamos escuchando. Bueno, vamos a escuchar el primer audio de Vivi, directora de escuela primaria. Michael, todo tuyo. Viviana Escaño, soy directora de la Escuela Tomás Alva Edison. Quería compartir con ustedes una situación muy evidente que se ha visto en los últimos tiempos en nuestra escuela y tiene que ver con el avance de la pobreza y el hambre que sufren muchas familias. Más de una oportunidad concurren las mamás, los papás a pedirnos si tenemos algunos alimentos para darles, si nos ha sobrado alguna vianda, si sobró algo de la merienda para que puedan compartir los chicos con el resto de la familia en sus hogares. En verdad nos vemos muy limitados porque solamente recibimos 30 viandas para un total de 900 estudiantes y solo se le garantiza esta vianda a aquellos pequeños y pequeñas que van a la jornada de fortalecimiento a las trayectorias débiles. Entonces, si no tienen dificultades de aprendizaje, el gobierno no les garantiza el alimento. Entiendo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es poder dar respuesta a esto, por lo menos que en la escuela tengan un plato caliente a aquellos estudiantes que lo necesitan. Y por otra parte, generar políticas de Estado que le permita a cada una de estas familias, porque en verdad son familias trabajadoras, acceder a una fuente de trabajo digno, a un salario digno. El gobierno debería dejar de destinar tantos fondos, pago del FMI, a subsidiar a los grandes empresarios y poderosos del país, y debería pensar un poco más en la educación y en los niños y niñas que terminan siendo el futuro de nuestra sociedad y hoy por hoy vemos que no están bien alimentados. Se nota tanto un nivel de desnutrición, por ejemplo, de chiquitos que vienen y se descomponen en la mañana, dicen que no han desayunado, les preguntamos qué cenaron anoche y nos dicen que no cenaron nada o una sopita. Otras situaciones tenemos también de desnutrición acompañadas de obesidad, porque a veces pesar determinada cantidad de kilos no garantiza que tengan los nutrientes esenciales. Así es que esto nos preocupa. Desde la escuela intentamos desarrollar proyectos de meriendas saludables y demás, pero sabemos que a veces las familias no cuentan con todos los recursos para poder solventar todo lo que implica una canasta alimenticia saludable. Y acá, es donde entra en juego el poder que tiene el gobierno. Debería implementar políticas que permitan subsanar esto y hoy por hoy no lo está haciendo. Clarísimo, me parece lo que pasa en toda la escuela. Yo también lo vivo lo mismo, donde vemos que llegan 40 abonos para 700 pibas, que no hay merienda para todos. Una problemática me parece central también lo que decía Vivi, acá es el desempleo que hay y que la plata de los sueldos no alcanzan. O sea, vos con 800 lucas, 1.100.000, no puedes alimentar, no puedes garantizar las 4 comidas de los pibes. Y además que sí, con suerte ganas eso. Me parece interesante lo que trae Vivi porque trae la mirada de la escuela primaria. Claro. Y desde ahí justamente esos gurises que tienen más dificultades desde lo pedagógico, desde el aprendizaje, son los que más necesitan. Lo otro es lo de los abonos también. O sea, mandan partidas que son muy, muy recortadas, muy ínfimas para la cantidad de chicos que lo precisan. Entonces se sortea o se le da a uno un mes, se le saca, se le da a otro. Generando, digamos, estrategias, realizando malabares cuando debieran tener los que lo necesitan. Serían 9 abonos anuales, o sea, para 30 pibes, así que no se llega. Claro, es imposible, no hay manera. Y eso que tampoco se garantiza, nadie quisiera que comieran en la escuela porque no se les garantiza tampoco los sueldos, los salarios a las familias, así que ¿qué hace el gobierno? Vamos a seguir preguntando qué hace el gobierno, que me parece que es una pregunta que ya es media obvia, que no hace nada. Ajá. Así que en eso también. Vamos con el audio de Francisco, que nos manda un audio. A ver, escuchémoslo. Hola, buenas tardes. Soy el profesor ingeniero Francisco García Castellón. Soy
docente y regente de la Escuela 461 José Miguel Granero, Gustavo Andrés, Lavalle, Mendoza. Con respecto a la pregunta sobre el impacto que está teniendo la pobreza y el hambre en mi escuela, manifiestan la necesidad de asistir a la escuela, sobre todo por la posibilidad de comer. Cuanto a la necesidad o digamos, la solicitud de ayudas para abonos y la cantidad de madres y padres que manifiestan que cuesta mandarlos a la escuela si no hay ese tipo de ayuda, o sea, no pueden directamente mandarlo, porque también se ha visto en el aumento enorme que ha tenido el precio del pasaje colectivo, estabilidad laboral y toda la falta de trabajo y los sueldos y los salarios tan destruidos ha generado que, bueno, las situaciones de pobreza también se vivan en la casa de manera de muchísima tensión. Eso también repercute muchísimo en los vínculos, en las situaciones de falta de contención, de procesos de acompañamiento afectivo, y eso repercute directamente sobre la estabilidad emocional y psíquica de los estudiantes, sumado a que hay un profundo deterioro del tejido social, también producto de la pobreza, que ha generado, que se han roto muchos procesos colectivos, solidarios, sumado que se ven procesos de desnutrición, se ven pibes que van a la escuela sin camper y sin posibilidad de acceder, por lo tanto en la escuela estamos tratando de hacer algo para que los chicos tengan por lo menos abrigo. Bueno, ahí escuchábamos a Francisco, me parece que eso, Lavalle ni hablar, no, recordemos que no tienen un hospital propio, los boletos son mucho más caros si se quieren trasladar acá a ciudad, por ejemplo, si vos tenés que llevar a tu hijo al Noti, tu hija al Noti, eso es mucho más costoso, así que bueno. No, aparte Francisco nos está hablando desde Gustavo Andrés, que fíjate que yo trabajé muchos años para aquel lado, está bastante alejado de Villa Turumaya, donde estaría el único hospital que tienen, digamos. Entonces, se suman como varias cositas hay una cuestión generalizada y después hay cosas que se van sumando propias del lugar, ¿no es cierto? Una de las características del lugar, que Francisco ahora no lo trae en el audio, pero esto es real, es que los gurises en las escuelas en Lavalle empiezan a cursar el año luego que se terminó la temporada de cosecha. Esto desde el vamos, y esto no es contemplado por el sistema. Entonces, desde el vamos los posiciona en una situación media complicada, porque sí, las clases arrancaron, los profes empezaron a dar clase en febrero, a fines de febrero, principio de marzo, ponele que marzo diagnóstico, abril. Pero los gurises empiezan a llegar a la escuela en junio, los pibes ya se perdieron 2 meses de clase. Y no hay manera de que no lo hagan porque lo necesitan, y es parte de la necesidad, además. ¿Cierto? Totalmente, eso se puede ver cuando uno pasa, el otro día hablaba como acá, está la feria del barrio La Gloria, le preguntaba, me dices, pasan un montón de niños, niñas preguntando si les podemos ayudar en algo, ¿viste? O sea, los niños, están trabajando, así que eso, sigamos escuchando los audios. Ahora tenemos otro audio de una compañera. Tenemos un audio de una trabajadora del servicio de orientación, audio de Candela. Buenos días, mi nombre es Candela. Trabajo en el servicio de orientación de las escuelas de Lavalle. El impacto que la pobreza genera en nuestro estudiantado es impresionante y va desde lo más básico, que tiene que ver con no poder incorporar nutrientes básicos para sus procesos cognitivos, hasta lo más complejo que implican las dinámicas, por ejemplo, familiares, que se requieren, ya que necesitan adquirir los elementos para sobrevivir, y por eso tienen que trabajar y por ende no están en casa, por ende no acompañan los procesos psicológicos, emocionales, afectivos en nuestros estudiantes, por ahí generando que muchas veces se sientan solos y solas y se observan justamente una crisis en salud mental importante actualmente, que de por sí nuestro sistema de salud, si bien es muy rico, ha sido recortado, entonces no da abasto. Así que no veo otra alternativa que no sea la inversión de lo que sea necesario invertir para mejorar la estructura y la infraestructura y macroestructura de nuestros sistemas, porque si no esto cada vez se rompe más y es fácil romper, pero construir lleva un gran tiempo. Entonces es necesario repensarnos de manera colectiva también para ello. Espero que eso se pueda lograr en algún momento.
Bien, bueno, escuchamos el audio de Candela, que además trabaja en un servicio de orientación, con una mirada también de cómo impacta el tema de la desnutrición en los procesos cognitivos, ¿cierto? En el proceso pedagógico que debieran llevar adelante las trayectorias escolares. Totalmente. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Laura. Bueno, yo creo que de alguna manera la pobreza y el hambre aparecen desde distintas manifestaciones. Concretamente, hay mayor ausencia de estudiantes en las aulas y tienen que ver con salida laboral temprana, con tener que quedarse a realizar tareas en el hogar, cuidado de hermanos, la organización familiar de alguna manera cambia. Hay estudiantes que, por ejemplo, no están yendo a la escuela porque no tienen calzados, no tienen abrigos, o tienen que compartirlos con hermanos y hermanas. Hay como una cosa ahí que tiene que ver con lo visible, con lo observable y con los relatos, ¿sí? de estudiantes que precisamente comentan que la situación económica es muy grave, que han tenido que reducir los alimentos a un almuerzo o a una cena y concretamente hay mucho sufrimiento, mucho dolor de parte de los chicos y chicas. Bueno, y creo que la solución o que debería de alguna manera hacer el gobierno es tener políticas públicas que den respuesta a estas necesidades. Bueno, cuando escuchamos a Laura acá también te voy a leer algo que salió en todos los periódicos, que aumentó el desempleo en Mendoza. Hubo 36.000 desocupados en el primer trimestre del 2025. Las estadísticas oficiales muestran una caída interanual en la tasa del empleo y en la ocupación. Unas 11.000 personas se quedaron sin trabajo. Cuando estamos escuchando estas cosas también, o sea, de los pibes que no comen, también sepamos esto, que 11.000 personas en este nuevo trimestre se han quedado sin trabajo, así que bueno. Es que en realidad es muy notorio tener esto como en primera voz desde los audios que nos mandan los compañeros, porque yo que trabajo en los servicios de orientación, esto los padres te lo dicen todos los días, que se quedaron sin trabajo o que trabajan en una situación muy precarizada o que trabajan todo el día y que por eso no están en su casa. Y realmente es algo que no pasa ni un día sin que te lo vuelvan a comentar en entrevista en el servicio de orientación. Entonces es claro que esto impacta de manera negativa. Ante esto, la respuesta del gobierno, en vez de dar una solución, es responsabilizar a la escuela. Pero ¿la escuela qué es la escuela? La escuela es una institución conformada por personas, ¿cierto? Nosotros somos las personas que estamos ahí para sostener esas trayectorias. Entonces, la verdad es que todo esto que estamos escuchando de los compañeros que nos están mandando audio es una burla. Parece que se nos están riendo en la cara el gobierno cuando nos responsabiliza a nosotros de la trayectoria escolar. Entonces un estudiante abandona y te dicen, pero vos ¿qué hiciste? ¿Y vos, gobierno, qué hiciste para que el pibe pudiera venir a la escuela? Primero. Se la deberíamos devolver a la pregunta. Habría que devolvérsela realmente, porque en realidad la escuela, ese derecho a la educación es como uno de los últimos eslabones. Digamos, antes de tener ese derecho vulnerado a la educación, que estamos todos de acuerdo que es un derecho de los gurises, hubieron ya otros derechos que se vulneraron anteriormente. Porque si el pibe no puede comer, o si tiene una casa donde no hay paredes de material, sino de nylon, digamos, llegamos a esta última instancia en la que, claro, no puede sostener llegar a la escuela. Y si llega, no se puede quedar tampoco. Entonces, tenés un ausentismo crítico en la mayoría de los casos. Y cuando el ausentismo es total, que se traduce en lo que es abandono escolar, la respuesta del gobierno hacia las escuelas es, bueno, esto hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo ante otros organismos. Entonces, pareciera que la solución sería denunciar a gente que es pobre, ¿no? Que no tiene para comer.
Claro, pero cuando vuelvo a la casa tenés desempleo, tenés hacinamiento, tenés, como vos decís, pibes, pibas viviendo bajo nylon, o a veces en muchos casos como las cientos de familias que han corrido de la plaza al frente del Hospital Central, También. que los corren literalmente y se van, no es que les dan una casa para que tengan un refugio, los corren y se van a los interiores como el barrio San Martín, que viven al lado de los basureros, las familias enteras. Ujú. Así que bueno, totalmente para esto la familia tiene que saber que esto se mejora con inversión, con más presupuesto para educación, con mejores salarios para los docentes, los celadores también, que su familia también están pasando hambre. Ajá, y con voluntad política, ¿no es cierto?, de mejorar y de que la gente esté cada vez mejor. Entonces, lo importante es de que nosotros como trabajadores de la educación denunciemos esta situación, porque uno escucha y calla. Entonces, este es el momento de decirles, bueno, miren, esto es lo que pasa dentro de las escuelas. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo abordamos todos los días. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo acompañamos todos los días. Y además lo denunciamos. Totalmente, bueno, quedó clarísimo, me parece que bueno, hay que pedir aumento, hay que pedir que algo cambie, los senadores siguen ganando, ahora pasaron a ganar 9,5 millones de pesos, así que bueno, pedimos las mismas condiciones para las familias de nuestros estudiantes, también para nosotros. Salario igual a canasta básica. Salario igual a canasta básica. Perfecto, vamos a recordar las redes. Gonza, nos pueden seguir por Instagram 9 de abril Mendoza, en Facebook 9 de abril Mendoza y canal de WhatsApp 9 de abril, agrupación de trabajadores de la educación. Michael, tirate un temita. Abajo el genocidio en Gaza.